Gracias por la hospitalidad. Como bien saben, dentro de muy pocos días se celebrará la importante cumbre de la OTAN, un evento de gran relevancia al que asistirán numerosos y destacados países. Uno de los temas cruciales que van a debatir y analizar en profundidad es la creciente preocupación de Europa por rearmarse y su firme plan de invertir y gastar significativamente más en sus presupuestos militares. Y mi pregunta es muy directa. Si tuviera la oportunidad de hablar o dirigirse a estos miembros de esta organización, ¿qué les diría? ¿Cuál es su mensaje y en qué consiste la tarea? ¿Y considera usted que tal rearme de la OTAN es una amenaza para Rusia? No consideramos que ningún tipo de rearme de la OTAN sea una amenaza para la Federación Rusa, porque somos autosuficientes en lo que respecta a garantizar nuestra seguridad. Y mejoramos constantemente nuestras Fuerzas Armadas y nuestras capacidades defensivas. Cualquiera que sea la acción de la OTAN, por supuesto, crea ciertas amenazas, pero reprimiremos todas las amenazas que surjan. No hay ninguna duda al respecto. En este sentido, cualquier rearme y aumento de los presupuestos hasta el 5% del PIB de los países de la OTAN no tiene sentido. Esto es lo primero. Segundo, saben, durante siglos, lamentablemente es así, puedo afirmarlo con total fundamento, simplemente durante siglos en Occidente, todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, aunque durante un largo periodo, siempre surgía la cuestión de la amenaza proveniente de Rusia. Así les resultaba conveniente a las élites occidentales construir su política interna, porque sobre la base de una supuesta amenaza desde el este siempre podían sacar dinero de los contribuyentes y justificar constantemente sus propios errores en el ámbito económico con la amenaza del este. Si hojeamos juntos los libros de historia, llegaremos a la conclusión de que este tema siempre surgía de vez en cuando. Entonces, está claro que la crisis actual en las relaciones entre Rusia y Europa Occidental comenzó, por así decirlo, en el año 2014. Pero el problema no es que Rusia, por así decirlo, haya anexado Crimea, sino que los países occidentales contribuyeron al golpe de Estado en Ucrania. ¿Entiende? Antes siempre escuchábamos, hay que vivir según las reglas. ¿Según qué reglas? ¿Qué clase de regla es esa cuando 3 países, Francia, Alemania y Polonia, fueron a Kiev y como garantes firmaron un documento sobre el acuerdo entre la oposición y las autoridades encabezadas por el presidente Yanukovych? 3 países firmaron ese documento, los ministros de Asuntos Exteriores. Aquí mi colega de Alemania me está mirando, el señor Steinmeier, que en ese entonces era ministro de Asuntos Exteriores. Ahí está su firma. Y luego, a los pocos días, la oposición llevó a cabo un golpe de Estado y nadie siquiera reaccionó, como si no hubiera pasado nada. ¿Entienden? Y después escuchamos, hay que vivir según las reglas. ¿Según qué reglas entonces? ¿Por qué se inventan cosas? ¿Escriben las reglas para los demás y ustedes mismos no piensan cumplirlas o qué? ¿Quién va a vivir así? ¿Según qué reglas? Eso es. Así comenzó la crisis. No porque Rusia actuara desde una posición de fuerza. No, quienes empezaron a actuar desde una posición de fuerza fueron aquellas personas a las que hasta hace poco llamábamos socios. Y la ex subsecretaria de Estado, la señora, creo que lo dijo directamente, gastamos, creo, $5,000 millones. Ahora no tenemos ninguna intención de irnos de allí. Gastaron $5,000 millones en el golpe de Estado. Vaya cosa. ¡Qué revelaciones! Bueno, esto sí que es el colmo. Nuestros socios occidentales siempre actuaron, al menos desde la disolución de la Unión Soviética, desde una posición de fuerza. Y es comprensible por qué. De eso mismo escribí. Porque, es decir, el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial se basaba en el equilibrio de fuerzas entre los vencedores. Y ahora, uno de los vencedores ya no existe. La Unión Soviética se desintegró. Y entonces los occidentales empezaron a reescribir todas esas reglas a su favor. ¿Qué reglas? Entonces, después de eso comenzaron los acontecimientos, después de Crimea comenzaron los acontecimientos en el sureste de Ucrania. ¿Y qué hicieron?
En el sureste no reconocieron ese golpe de Estado las personas. En vez de negociar con ellos, empezaron a usar el ejército en su contra. Pero nosotros observamos esto, lo observamos, intentamos llegar a un acuerdo durante 8 años. ¿Lo entienden? Pero no se trata de 5 días. Durante 8 años se intentó llegar a un acuerdo entre las autoridades de Kiev, cuyo origen del poder es el golpe de Estado, y el sureste, el entonces sureste de Ucrania, es decir, el Donbass. Pero al final, las autoridades actuales declararon: nada de los acuerdos de Minsk nos conviene. Es decir, no los vamos a cumplir. Bueno, aguantamos 8 años, ¿entiende? Bueno, es que da pena por la gente allí. Durante 8 años se burlaron de ellos. Al final, incluso siguen burlándose de la Iglesia Ortodoxa rusa. Allí se burlan de la población rusoparlante. Nadie hace nada, todos fingen que no se dan cuenta. Al final tomamos la decisión de ponerle fin de una vez por todas a este conflicto, sí, utilizando nuestras fuerzas armadas. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a atacar Europa del Este o qué? En su momento, un conocido propagandista hitleriano decía: cuanto más increíble es la mentira, más rápido la gente la cree. Esta leyenda de que Rusia planea atacar a Europa, a los países de la OTAN, es precisamente esa mentira increíble en la que intentan hacer creer a la población de los países de Europa Occidental. Pero si nosotros mismos entendemos que eso es un disparate, ¿lo entienden? Quienes dicen eso, ni siquiera ellos mismos lo creen nunca. Y ustedes mismos, probablemente, ¿acaso alguno de ustedes cree que Rusia se está preparando para atacar a la OTAN? ¿Qué es eso? ¿Saben que los países de la OTAN gastan actualmente $1.4 billones en armamento? Eso es más que todos los países del mundo juntos, incluyendo a Rusia y la República Popular China. ¿Y cuál es la población de los países de la OTAN? ¿Cuántos son allí? Más de 300 millones, 340 millones. ¿Sí? Rusia, como se sabe, tiene unos 145, ahora casi 150 millones. Y nosotros gastamos un dinero que no se puede comparar, simplemente no se puede comparar con lo que gastan ellos en armamento. Y se supone que vamos a atacar a la OTAN, ¿sí? Pero ¿qué clase de tontería es esa? Y todos entienden que es una tontería y engañan a su propia población para poder sacar dinero del presupuesto. 5%, 3,5 más 1,5, ¿sí? Y entonces, y justificar con esto los fracasos en la economía y en el ámbito social. Bueno, por supuesto, Alemania es la economía líder de la Unión Europea, ¿verdad? Está al borde de la recesión. Por cierto, todavía no puedo entender por qué la República Federal renunció al uso de los recursos energéticos rusos. A través de Ucrania suministrábamos a otros países de Europa. Ucrania recibía de nosotros dinero por el tránsito, unos 400 millones al año. Y por alguna razón, Alemania se negó a recibir gas ruso. ¿Por qué? No, simplemente no existe una explicación racional. ¿Para qué? Bueno, Volkswagen está desapareciendo, Porsche está desapareciendo, la industria del vidrio está desapareciendo. Entonces, el sector de los fertilizantes está desapareciendo. ¿Pero para qué motivo? Como dicen, para fastidiar al revisor, compraré un billete y no viajaré. ¿Es así acaso? Es una tontería. Por eso, si los países de la OTAN quieren aumentar aún más su presupuesto, bueno, es asunto suyo. Pero eso no beneficiará a nadie. Por supuesto, crearán riesgos adicionales. Sí, los crearán. Pero esa no es nuestra decisión, es la decisión de los países de la OTAN. Creo que esto es absolutamente irracional y sin sentido. Y por supuesto, no hay ninguna amenaza proveniente de Rusia. Eso es simplemente una tontería. El doctor Goebbels decía una vez más: cuanto más increíble es la mentira, más rápido la creen. Y alguien probablemente en Europa cree en eso. Mejor deberían ocuparse de salvar su propia industria automotriz y de aumentar los salarios de sus trabajadores.
Gracias, Vladimir Vladimirovich. Ahora me gustaría dirigirme a mi amigo de muchos años de Turquía, porque toda la atención está puesta en Turquía en este momento. En relación a Estambul, es una importante plataforma internacional, un lugar de negociaciones. Ha comenzado el verano y muchos rusos están viajando a Turquía, no solo rusos para vacacionar. Serdar Karagöz, él representa la agencia Anadolu, la principal agencia turca, y es el director general. Pero hay otro aspecto. Creo que él ha actuado de la manera más sabia entre nuestros colegas aquí presentes. Es el único que ha venido con su esposa a este encuentro. Por eso, aprobamos esta iniciativa de su parte. Esto es una invitación para que colegas en futuras reuniones vengan con sus esposas. Serdar, tu palabra. O vino con su esposa, o su esposa no lo dejó venir solo. No lo sabemos. La verdad, les diré, tuvimos una conversación. Lo más probable es que ella le dijo, sin mí no vas. Él mismo lo puede confirmar, así fue la conversación. Nos consolaremos pensando que su esposa quería visitar Rusia, San Petersburgo. Espero que le guste. Ella habla ruso. Maravilloso. Muchísimas gracias, señor presidente. Mi querida esposa estudió en Rusia, en la prestigiosa Universidad de Moscú. De verdad, ella tenía muchas ganas de venir y escuchamos un concierto maravilloso. Fue magnífico. Rusia, en cualquier circunstancia a lo largo de la historia, siempre ha prestado atención al arte y la literatura. Pero, por un lado, continúan los eventos culturales y artísticos en Rusia, y por otro lado, de hecho, hay una guerra de Rusia con Rusia. Me gustaría hablar con usted, discutir con usted cómo podría terminar esta guerra. Antes de esto, con el señor Erdogan, el presidente de Turquía, ya durante esta guerra usted firmó un acuerdo sobre el corredor de granos. Juntos resolvieron la cuestión de salvar a millones de personas del hambre, incluso en condiciones tan difíciles, en circunstancias tan complicadas, pudieron encontrar una solución a problemas tan complejos. La semana pasada, el señor Erdogan hizo un llamado para celebrar una cumbre en Turquía, una cumbre por la paz. El señor Zelensky aceptó de inmediato. El señor Trump dijo que si Putin va, él también irá. Y desde el Kremlin recibimos el mensaje de que, por ahora, las condiciones para esto aún no están maduras. En este sentido, me gustaría preguntar, ¿usted como líder asigna algún papel importante para resolver esta cuestión? ¿Y qué condiciones deben madurar para que los líderes puedan reunirse y poner fin a este conflicto? Muchas gracias. En cuanto a la declaración del presidente Trump, yo la escuché de otra manera. El señor Trump dijo que Putin no va porque yo no voy. ¿Y qué haría él allí si yo no estoy? Y tiene razón. En ese sentido tiene absolutamente razón. Primero, en segundo lugar, él también ha dicho en repetidas ocasiones que si yo fuera presidente, esta guerra no existiría. Creo que también tiene razón en esto, y ahora diré por qué. Porque en una de mis últimas conversaciones telefónicas con el señor Biden, le dije que, ahora no entraré en detalles, por supuesto tenemos grabaciones de esas conversaciones. Le dije que no era necesario llevar las cosas a conflictos calientes. Todo debe resolverse por medios pacíficos y es necesario obligar a la actual dirección de Ucrania a satisfacer las demandas de sus ciudadanos que viven en el sureste, a poner fin al genocidio de la población de habla rusa, a dejar de violar los derechos humanos allí. ¿Y de qué hablaba constantemente la anterior administración sobre los derechos humanos? Entonces, y por cierto, le dije en ese momento, ¿le parece que ahora todo esto se resolverá tan fácilmente? Pero puede pasar un tiempo y resultará que habría sido mejor no hacer lo que están impulsando en esta situación. Se lo dije a él, a Biden. Y de hecho, si tal vez Trump hubiera sido presidente, tal vez realmente este conflicto no habría ocurrido. Lo considero totalmente posible. Bien, ahora, en cuanto a las reuniones al más alto nivel, ¿sabe? Yo participé en las negociaciones en Minsk, cuando buscábamos principios para una solución pacífica. Y hablamos durante 17 horas seguidas, toda la noche. Sí, acordamos esos principios, pero la parte occidental no los cumplió.
La ex canciller declaró que solo era necesario ganar tiempo para armar a Ucrania, pero ella lo dijo públicamente. Nadie la obligó. Lo mismo confirmó el expresidente de Francia. Ellos mismos lo dijeron, ¿entiende? Es decir, resultó que nuestros llamados socios occidentales ni siquiera tenían la intención de cumplir nada. Y es absolutamente necesario encontrar una solución integral que no solo ponga un fin definitivo al conflicto actual, sino que también cree las condiciones adecuadas para que situaciones similares no se repitan en una perspectiva histórica a muy largo plazo, asegurando así una paz duradera y estable para el futuro. Cuando el conflicto apenas comenzaba, intentamos convencer a la parte ucraniana de que, bajo los conocidos acuerdos de Minsk, reunificaran esa parte de Ucrania que se estaba separando de ellos. Pero ellos rechazaron esto. Como resultado, comenzó un conflicto armado. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Entienden? Ya se lo he dicho tanto al secretario general Guterres como públicamente. Bueno, se puede discutir esto como se quiera, ¿entienden? Se puede condenar a Rusia de cualquier manera por haber iniciado la agresión. Pero escúchenme, no hace falta ser un gran, por así decirlo, especialista en derecho internacional público para entender la lógica de la que voy a hablar ahora. Una parte del territorio de un país tomó la decisión de separarse de la parte principal. Se trata del sureste de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Ellos tomaron la decisión de separarse. ¿Tenían derecho a hacerlo o no? Estrictamente hablando, según el derecho internacional y la Carta de la ONU, tenían ese derecho. El artículo correspondiente habla del derecho de los pueblos a la autodeterminación. Creo que incluso es el primero. Pero entiendan, esto es el derecho de un pueblo a la autodeterminación. Primero. Segundo, durante este proceso, ¿estaba obligada esta parte del país a pedir permiso a las autoridades centrales, a Kiev, o no? No. Existe una decisión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, según la cual esto fue un precedente creado por Kosovo. La Corte Internacional de Justicia de la ONU lo dejó claro. Si alguna parte de un país decide separarse, no está obligada a consultar este asunto con las autoridades centrales. Eso es todo. Pues bien, Donbass se separó. Después teníamos derecho a reconocer su independencia. Durante 8 años no la reconocimos, ¿entiendes? Durante 8 años soportamos y tratamos de llegar a un acuerdo. Al final, ellos declararon su independencia. Teníamos derecho a reconocerlos. ¿Y por qué no? Los reconocimos. Pero al reconocerlos, firmamos con ellos un tratado de asistencia mutua. ¿Podíamos hacer esto? Por supuesto que podíamos. Lo hicimos. En el marco de este tratado, que fue ratificado por nuestro Parlamento, estábamos obligados a brindarles ayuda, incluida la militar. Ellos nos solicitaron oficialmente esa ayuda y nosotros se la estamos proporcionando. Dígame, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué paso, en cuál de todos cometí un error? Simplemente no lo encontrará. No existe. Todo se deriva uno del otro. Y cuando hablo del precedente de Kosovo, recuerdo bien lo que sucedía entonces. En ese momento, tanto los países occidentales, los países de Europa Occidental como Estados Unidos, ejercieron una presión bastante fuerte sobre ese tribunal de la ONU. Y fue entonces cuando tomó esa decisión. Al separarse alguna parte, esa parte no está obligada a dirigirse al centro, a las autoridades centrales, para pedir permiso. Eso es todo. ¿Entienden? Ustedes mismos lo hicieron con sus propias manos. Y ellos dicen, ¿pero cómo es posible que ustedes hagan eso? Así es. ¿Se puede allá y aquí no se puede o qué? Así no será. Las reglas deben ser iguales para todos. Solo entonces serán estables. Y eso es una garantía de seguridad muy importante para todos los involucrados, no a costa de otros. Esa es la cuestión clave, el eslabón clave. Bueno, eso es todo. Entonces, ¿estamos listos para reunirnos? Por cierto, dije que estoy dispuesto a reunirme con todos, incluido Zelensky. Sí, pero esa no es la cuestión.
Si el Estado ucraniano confía en alguien para llevar a cabo las negociaciones, por mí está bien que sea Zelensky. La cuestión no es esa. La cuestión es, ¿quién va a firmar el documento? Mire, yo no me estoy inventando nada, pero en términos de propaganda se puede decir cualquier cosa sobre la legitimidad de las autoridades actuales. Pero para nosotros, al tomar decisiones importantes, lo que importa no es el aspecto propagandístico, sino el jurídico. ¿Y cómo es el aspecto jurídico? Según la Constitución de Ucrania, el presidente de Ucrania es elegido por 5 años. No existe ningún mecanismo para prorrogar sus poderes, ni siquiera en condiciones de ley marcial. Está escrito ahí, léalo con atención. En condiciones de ley marcial solo se prorrogan los poderes del Parlamento, de la Rada. Ahí está escrito que en condiciones de ley marcial no se celebran elecciones. Eso es cierto. Pero en ningún lado está escrito que se prorroguen los poderes del presidente. No, eso es todo. Y según el sistema constitucional, Ucrania no es una república parlamentaria ni presidencial, sino una república presidencial parlamentaria. ¿Qué significa esto? Significa que todos los órganos de poder son formados por el presidente, incluyendo, allí todos piensan que una sociedad democrática, bueno, así puede estar organizado un Estado. Todos son nombrados por el presidente y todos los comandantes militares son nombrados por el presidente. Todos los ministros son nombrados por el presidente y todos los gobernadores son nombrados por el presidente. Allí no hay elecciones. Pero si la primera figura no es legítima, todo el sistema de poder se vuelve ilegítimo. ¿Por qué digo esto? Nos da igual quién lleve a cabo las negociaciones, incluso si es el actual jefe del régimen. Incluso estoy dispuesto a reunirme, pero solo si se trata de una etapa final, para no sentarse allí y repartirse cosas sin fin, sino para poner un punto final. Pero ese punto final la firma debe ser de autoridades legítimas. De lo contrario, ya sabe, vendrá el siguiente y tirará todo esto a la basura. Eso tampoco se puede permitir. Estamos resolviendo cuestiones serias, así que por eso no me niego a esto. Solo que debe hacerse un gran trabajo. Y por último, lo más importante. Bueno, tal vez no lo más importante, pero sí algo importante. Entonces, cuando aún antes de que comenzara el conflicto, rogábamos a las autoridades ucranianas que cumplieran todos los acuerdos de Minsk, se negaron. Luego comenzó la conocida Operación Militar Especial. Tan pronto como comenzó, eso tampoco es un secreto. Les dijimos, escuchen, retiren sus tropas de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que hemos reconocido como estados independientes, y ya está, todo terminará mañana. No, vamos a luchar. Bueno, de acuerdo, aquí estamos luchando. Luego pasó algún tiempo más. Yo también ya he hablado de esto públicamente. Uno de los colegas occidentales preguntó, bueno, ¿podría usted imaginar que esta región de Jersón, esta de Zaporilla, que ustedes luchaban por Donetsk y Lugansk, y que estas otras no tenían nada que ver? Yo le dije, bueno, esa era la lógica de las acciones militares. ¿Y usted podría imaginarse que se irían de allí? Yo le dije, bueno, podríamos pensar en algún tipo de soberanía para Ucrania, pero con un servidumbre obligatoria, es decir, el derecho de paso, de tránsito por tierra hacia Crimea. ¿Por qué? Porque ellos siempre están amenazando con destruir el puente de Crimea. Bueno, es algo sencillo. Él me pregunta, ¿puedo hablar de esto en Kiev? Sí, puedes. Fue y lo dijo. Allí le dijeron que era un agente del Kremlin. Bueno, es uno de los altos cargos de un Estado conocido. Bueno, eso es una tontería. Simplemente se negaron. Bueno, está bien, de acuerdo. Nosotros, respondiendo a las peticiones de los ciudadanos que viven en ese territorio, realizamos un referéndum. Y ahora todo eso es una parte inseparable de la Federación Rusa. Y como ya dije, la situación va a empeorar. Y así para ellos la situación ha empeorado. Ahora no se trata solo de Donetsk y Lugansk, sino también de otros dos sujetos, ahora de la Federación Rusa. Y por supuesto, Crimea. Sí, por cierto, vamos a discutir esto. Por cierto, cuando estábamos negociando en Estambul,
muchas gracias al presidente Erdogan en el año 2022. Bueno, puede parecer extraño, pero llegamos a un acuerdo con ellos sobre todo, ¿entienden? Aquí está el borrador del acuerdo que se preparó. En él se abordaron tanto las cuestiones de desnazificación como las cuestiones territoriales. Encontramos formulaciones que, en general, satisfacían tanto a nosotros como a Ucrania. No, después vinieron aquellos que ahora quieren aumentar el gasto en defensa en Europa y al otro lado del océano. Dijeron, no hace falta, hay que derrotar a Rusia en el campo de batalla. Todo lo que habíamos acordado fue tirado a la basura y ya está. Y empezaron a perseguir ese maravilloso objetivo. Y ahora la situación ha cambiado. No, vamos a negociar. Vamos. Bueno, vamos, abramos esos mismos paquetes y empecemos a negociar. No vamos a estar ahí sentados día y noche durante todo un año. Por eso estamos dispuestos a continuar estas negociaciones. Ahora, en la vía humanitaria, en general la situación es tal que estas negociaciones tienen sentido. Ya hemos acordado intercambiar 1.200 prisioneros, estamos devolviendo a la gente, eso está bien. Ya entregamos a 500 personas, recibimos de vuelta a 400. Bueno, creo que aquí todo será justo. Recibiremos a absolutamente todos aquellos a quienes debemos recibir. Lamentablemente, es triste, doloroso y difícil hablar de esto. Hemos entregado 6.000 cuerpos, más de 6.000. A cambio recibimos, creo, 57. Ya hemos entregado 6.000 cuerpos de militares ucranianos fallecidos. 66, creo. Estamos listos para entregar unos 3.000 más ahora. Eso es. Pero repito, son cifras tristes y trágicas. Pero sin embargo, esto es algo de carácter humanitario, es decir, sigue siendo un resultado positivo de las negociaciones en Estambul. Muchas gracias por